Estábamos hablando de Eclesiastés y hace 8 días hablamos acerca del último capítulo, pero nos quedaríamos cortos si no hacemos una especie de resumen o mostrar algunos de los aspectos más importantes que cubre Eclesiastés. Entre otras cosas, compré Biblia nueva, solo que tiene letra chiquita. No, es una versión revisada por Humberto Gómez Caballero. Él ha encontrado algunas cosas que en las versiones no es posible que deliberadamente, o es posible que por querer darle claridad a algunos versículos han cambiado algunos de los sentidos de las palabras. Por ejemplo, en la Biblia aparece la palabra esposa en varias versiones. Voy a citar algunas de ellas. Por ejemplo, en la versión de 1909 de la revisión de Reina Valera, en la revisión de 1960, estoy hablando de la Reina Valera, ¿no? Y en la revisión de 1995 y la última revisión actualizada, por ejemplo, la palabra esposa indistintamente aparece más o menos entre 20 y 30 veces. En muchos traducen la palabra mujer, pero en esta Biblia Reina Valera Gómez la palabra esposa aparece 1200 veces. Es una gran diferencia. Por ejemplo, versículos como: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dicen la mayoría de las versiones, y serán una sola carne. La Real Traducción es: se unirá a su esposa, porque mujer puede ser muchas. Hoy no se habla ni de esposa, sino de compañera sentimental, y la compañera es sentimental de turno, ¿sí? Pero aquí dice se unirá a su esposa. Y así otra serie de versículos que denotan, digamos, que la palabra de Dios es muy específica y hay que hablar en contexto de toda la Escritura. Si lo que Dios bendice es el matrimonio, y toda relación sexual fuera del matrimonio Dios no la considera santa ni deseable, entonces estamos hablando de que si solamente la gente habla de una relación sexual simplemente aprobada por los dos cónyuges o por las dos personas que se están uniendo, pero no aprobada por Dios, no tiene, es decir, si no está dentro del contexto de lo divinamente instituido, no es una relación aprobada por Dios. Y así muchas otras cosas, ¿no? Bueno, y hablando del libro de Eclesiastés, pues usando mi versión, recordemos, hay el libro de Eclesiastés son una serie de reflexiones de una persona que ha probado en diferentes instancias de su vida, tratando de encontrarle sentido a su vida, sentido y realización, y no lo encuentra en muchas cosas, y discurre con algunas enseñanzas ante el pueblo, porque la misma palabra Eclesiastés en griego, en hebreo, perdón, Coelet, significa un lugar donde la gente es convocada, o un orador que convoca para expresar enseñanzas, o un lugar donde se enseña. Y aquí trae una serie de enseñanzas dichas por esta persona. A veces habla en primera persona, a veces habla en segunda persona, dirigiéndose al pueblo: pero tú tal cosa, o tú haces, o en tercera persona, a veces se refiere a sí mismo en tercera persona. Entonces hay que ver, digamos, esa notoriedad, pero indudablemente está hablando acerca de muchas de sus experiencias y de lo que él vio. Si al tratarse de Salomón y viendo lo que
en contexto, dice la Escritura, que cuando él estaba joven pidió a Dios sabiduría y Dios le agradó y no solo le concedió sabiduría, sino riquezas y fama. Además añade de que no hubo hombre más sabio en toda la tierra, a excepción de Jesucristo, que era la sabiduría en persona, y antes de Jesucristo es el hombre más sabio que hubo. Y aún así vemos que a veces él se encuentra insatisfecho, y aún en la sabiduría él encuentra a veces insensatez, es decir, en la sabiduría humana. Y vamos mirando entonces, este libro empieza con una afirmación. En el versículo 2 empieza su discurso del capítulo 1 diciendo: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es una sentencia que se repite a través de toda la Escritura, hablando de que todo es vanidad. Y en el último capítulo, en los últimos versículos, da una sentencia o una conclusión a todo su discurso que está expresando en este libro. Dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Y concluye entonces diciendo que el fin de todo el discurso, la conclusión de todo el discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y entonces he apartado algunos pasajes del estudio, ¿cierto?, para hablar, digamos, las conclusiones más importantes de este libro. Y donde empieza hablando de que cuando el hombre busca sentido en la vida, ¿cierto?, primero por medio de adquirir bienes materiales o cosas materiales, o a través de dar satisfacción a los deseos de su cuerpo, o a través de adquirir conocimiento, entonces va a resultar en un esfuerzo vano e inútil y que no trae satisfacción. Va el hombre a descubrir que esas cosas no brindan felicidad, ni paz, ni realización, ni siquiera le encuentra sentido a la vida en estas cosas. Humanamente hablando, entonces, es imposible. El que quiere vivir en las fuerzas y buscar en sí mismo, en los demás seres humanos, el sentido de la vida, no lo va a encontrar, ¿sí? Pero también señala de que la vida que tiene sentido es la que tiene una esperanza, y la esperanza está en Dios. Y empieza hablando de algunas cosas. Vamos a los versículos 1 al 11 del capítulo 1. Empieza diciendo: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde nace. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. No se sacia el ojo de ver, ni el oído se harta de oír. Lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir
he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y entonces aquí va mostrando cierta rutina en los acontecimientos, que si uno los mira solamente, el acontecer vez tras vez de las cosas que se repiten cae en el aburrimiento. Si va a tratar de encontrarle sentido a la vida en las cosas que se suceden, va a resultar en un esfuerzo frustrante, porque el sol sale, recorre su camino todos los días y vuelve, se oculta para volver a nacer. Bueno, los científicos hoy con los telescopios y todo ven algunos fenómenos, pero en realidad de verdad a veces que explosiones solares, que algunos fenómenos, de pronto el sol al pasar sobre la Tierra, por la misma posición de la Tierra o por la posición de las nubes o por diferentes circunstancias del ambiente, puede parecer diferente, pero el sol siempre es el mismo, no cambia. El agua sigue siempre su ciclo. Los ríos van al mar, en el mar se produce una vaporización, se forman las nubes, vuelven a los lugares, a las montañas y todo, donde sueltan de nuevo el agua va de nuevo por los ríos y llega al mar. Sin que el hombre sepa a veces cómo ocurre, en realidad de verdad. ¿Podría usted seguirle el curso a un átomo o a una molécula de agua? Muy difícil, ¿no? Pero simplemente ella hace ese recorrido. Día tras día, año tras año, va sucediendo lo mismo, vienen las estaciones. En fin, ahí lo dice. A veces el viento tira al norte y a algunos vientos se les dan hasta nombres, ¿no? Que los alucios y etcétera. Bueno, los vientos del norte, los vientos del sur, unos traen calor, otros traen olas de frío, pero en general nadie sabe el curso del viento. No puedes decidir en qué momento giran. Vienen huracanes por las mismas situaciones de temperatura y los vientos, entonces el cambio de temperatura, que se encuentran corrientes frías y corrientes cálidas, van generando unos vientos fuertes. A veces son tormentas, a veces son huracanes, y se suceden año tras año. Y la gente podría decir que viene un huracán nuevo o algo. No, siempre han pasado. O que hay algún fenómeno nuevo. Algunas cosas suceden, pero no necesariamente algo que no haya sucedido en el pasado. Si uno solo se queda mirando eso y torna su vida a mirar, algunos miran su vida y dicen: no estoy haciendo nada, porque todos los días tienen que hacer una serie de actos repetitivos. Se levanta, se baña, se lava los dientes, bueno, algunos tal vez no, se peina, algunos también tal vez no se peinen, se viste, se mira al espejo, se afeita, lo que sea, ¿no? Las mujeres se echan sus colorantes ahí en la cara y repiten esa operación cientos de veces. Piense, ¿no? En un año usted ha repetido esa operación más de 300 veces. Y si usted mira la vida así, usted va a terminar aburrido. Si le quiere encontrar sentido a la vida en las cosas y en los hábitos que normalmente realiza, no le encuentra sentido. Usted puede preparar los huevos hoy fritos, mañana pericos, el otro día no comer huevo y todo, pero los huevos no cambian, son los mismos. Unos tal vez más grandes, otros tal vez otros más pequeños, unos de un color, otros un poco más claritos, pero el sabor no cambia mucho, aunque usted les eche cominos, otro día les eche pimienta, al otro día le eche salsa de tomate, otro día se los coma sin sal, bueno, igual.
es una repetición que parece que si uno se pone a observarla y cree que la vida es eso, entonces va a terminar aburrido y sin hallarle sentido a la vida. Porque al fin y al cabo hay varias preguntas que uno tiene en su inquietud, y todo hombre las tiene. Cuando uno está en la edad de la adolescencia, empiezan a surgirle esas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para dónde vamos? ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Sí? Y eso a veces desvela a la gente, porque y si se pone a observar a su alrededor, las respuestas no están tan cerca, en esa sucesión de eventos repetitivos. Entonces, si fuera eso, la gente va a terminar en el escepticismo, ¿no? Porque muchas veces la vida no mejora en sus condiciones. Si usted mira el mundo, algunas situaciones han empeorado y tal vez algunas no tengan solución. Y entonces en estos 11 versículos, y usted podría hacer ahí, subraya el número 2 en su Biblia. Esta es la conclusión de que dice el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? Dice: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Entonces ahí es algo, ¿no? Una conclusión: todo es vano. Vano si lo queremos encontrar en lo humano, en el hombre mismo. Dios sujetó todo vanidad. Estamos sujetos a vanidad. O sea que en nosotros no hay respuestas. Y a veces las respuestas que encontramos son más bien interrogantes, porque a veces creemos en encontrar una respuesta, pero nos surgen 20 preguntas más, que muchas veces ese trabajo nos cuesta para llegar a conclusiones que no nos conducen necesariamente a algo. Y en el capítulo 2 entonces muestra también otra cosa. En los versículos 1 y 2, perdón, 1 al 3, muestra que la vida no está en los placeres, ni la vida ni los placeres traen felicidad, ni gratificar el cuerpo. El tratar de vivir complacidamente y dándole satisfacción a todo lo que nuestra alma desea, no trae realmente la felicidad, ni le da sentido a la vida, y mucho menos realización. Estaba viendo ayer, y esta mañana puse a mi esposa a ver un video donde quien lo presenta afirmaba, por ejemplo, es la gente que cree que entre más experiencias sexuales va a ser más feliz. Y es una concepción muy popular, ¿no? Cuando alguien habla de sus éxitos o de sus muchas experiencias sexuales, muchos quieren imitarlo, creyendo que ese es el personaje del año, ¿sí? Y que puede ser feliz. Pero en estadísticas realizadas por instituciones muy serias, por ejemplo, sacan una conclusión. Por ejemplo, el índice de suicidios, ¿sí? En el caso de las mujeres que quieren suicidarse, por cada, digamos, 4 mujeres que quieren suicidarse, una lo hace 3, o sea, 300% veces más. Las mujeres que han tenido relaciones sexuales prematrimoniales son más propensas a querer suicidarse. 300%, o sea, por cada mujer que quiere suicidarse, digamos, por cada 3 mujeres que quieren,
Sí, por cada 4 mujeres que quieren suicidarse, 3 de ellas ya han tenido relaciones sexuales prematrimoniales. Y en el caso de los hombres es mucho más dramático. El sexo prematrimonial en los hombres tiene una injerencia de que 700% más hombres quieren suicidarse cuando han tenido relaciones sexuales prematrimoniales. Entre los que quieren suicidarse, ¿sí?, por cada caso que hay por diferentes razones, digamos que por cada 8 casos de las personas que quieren suicidarse entre los hombres, 7 han tenido relaciones sexuales prematrimoniales o llevan una vida sexual prematrimonial, por 1 que no ha tenido relaciones sexuales prematrimoniales. Entonces, ¿influye o no? Y la estadística que mostraba la persona dice, desde los años 50 hacia acá ha habido un crecimiento de la actividad sexual fuera del matrimonio, o sea, fornicación y adulterio y todas esas cosas. Ha ido en aumento desde los años 50, desde el año 50 del siglo pasado. Pero en la misma gráfica usted puede poner los suicidios o los deseos de suicidarse y crecen en la misma proporción. Esto para indicar simplemente una estadística que confirma este hecho, que da en el versículo 2, 1 al 3 del capítulo 2 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás del placer. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquece. ¿Y al placer de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar en mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, para ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Y cuál es la conclusión que da después? Y me doy cuenta que todo es vanidad. O sea, una sensación de vacío, de insatisfacción, de infelicidad y de frustración. O sea, el placer en sí mismo no trae felicidad ni contentamiento. Además, obviamente, todos los riesgos que conlleva el andar buscando el placer. Porque ya sabemos las estadísticas, las enfermedades de transmisión sexual, el alcoholismo, la drogadicción, ya no son casos que podríamos decir fenómenos o modas que se imponen, sino ya esto es como una epidemia, más que una epidemia, una pandemia, en el sentido de que ya es incontrolable. En las estadísticas que daban, por ejemplo, dice que más o menos el 300% cuando se encuentran una enfermedad sexual, eso con un examen, una enfermedad de transmisión sexual en una persona, ellos hacen un examen el más genérico, pero dice, si tuviéramos el dinero encontraríamos mucho más, porque cuando se hacen estudios serios y aparece una enfermedad sexual de transmisión sexual, hay asociadas a esa enfermedad sexual 5 o 6 enfermedades más en la misma persona de transmisión sexual. Solo que como los estudios no alcanzan, la plata no alcanza, mucho menos aquí en Colombia con las EPS, y estamos hablando en sociedades desarrolladas. Cuando usted encuentra una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual, sepa que esa persona es portadora de por lo menos 5 más. Y es más de lo que parece. O sea, sí trae felicidad, y no solo felicidad, infelicidad y frustración, porque la persona no encuentra satisfacción en eso. Es más, la gente que lleva vidas promiscuas es más propensa a suicidarse que la que lleva vidas estables. Entonces, ¿qué podríamos decir?
Y hay toda una cantidad de enfermedades por la drogadicción, el alcoholismo y otra serie de cosas, el estrés que genera a veces ciertos riesgos que la gente toma, producen estados ya psicosomáticos que generan en otras enfermedades. Entonces sí trae el placer, felicidad, ¿no? Pero tampoco la riqueza, porque la Escritura dice que las personas entre más riqueza tienen, más tensionados están, menos disfrutan, andan más ansiosos, más preocupados, tienen el temor de perder lo que han ganado, y lo otro que sucede es que nunca se sacian. El que tiene algo quiere tener más, porque la codicia nunca se llena. Y una persona puede tener el carro del año, ¿sí? Pero resulta que el carro del año le dura poco tiempo. Y cuando ve el carro que tiene el otro, ya ve su carro feo, así sea del último año, y así sea el carro que deseó toda la vida. Pero ve otro que tiene un carro más bonito, entonces ya ese carro le parece feo y ya no le satisface. Es más, se encuentra hasta frustrado de tenerlo. A veces pasa, y con la tecnología y con muchas otras cosas. Así que eso no produce felicidad, ¿cierto? No genera felicidad el hecho de tener cosas. Tampoco en hacer cosas, ¿sí? La gente cree que en el trabajo, en hacer, por ejemplo, el político quiere perpetuar su nombre, ¿no? Quiere escribir una página de la historia. Todo político que se mete a la política es porque quiere dejar una huella, ¿cierto? Y que lo recuerden por lo que hizo. Pero desgraciadamente la mayoría son mal recordados, ¿no? Les cuenta, haga una encuesta de opinión sobre los presidentes en los últimos 20 años y verá que la mayoría tiene una calificación negativa. Y a muchos se les atribuyen los males que estamos viviendo actualmente. Esto lo dejó fulano de tal, esto fue culpa del otro. Y siempre pasa, ¿no? Sin embargo, la gente se entusiasma con cada uno. Mire lo que dice, versículo 11 al versículo 14 del capítulo 2. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad. Hizo palacios, hizo acueductos, hizo centros de diversión, mejor dicho, los mejores estadios de la época los hizo él, los mejores lugares de entretenimiento los tenía él, caballerizas, sembró, hizo de todo. Y después que miró todo lo que había hecho, vio que era aflicción de espíritu. Hay una encuesta que dice que el 61% de los jóvenes entre los 15 y 25 años no le encuentran sentido a la vida. Y el 41% de los jóvenes entre 15 y 25 creen que sus problemas no tienen solución ni creen que la van a encontrar. Jóvenes, que la vida está por delante para hacerlo todo y ya creen que su vida no tiene sentido ni va a encontrarle respuesta a los problemas de su vida. Entonces, las realizaciones dan satisfacción. Mire a los moribundos y dará que la mayoría mueren angustiados, ¿sí? No quieren dejar la vida porque aún creen que no le han encontrado sentido a la vida y que lo que hicieron nunca fue suficiente y que les gustaría volver a empezar para evitar los errores que cometieron y para hacer y tal vez disfrutar un poco más la vida en lugar de estar trabajando tan intensamente. Esto dice él.
Después volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey, sino lo que ha sido hecho? Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Si vamos a buscar la respuesta a nuestra vida, el sentido de la vida, en simplemente tener conocimiento, vamos a encontrar que a veces el conocimiento no ayuda, porque tanto el necio como el sabio mueren de la misma manera. Todos mueren. Obviamente la sabiduría es mejor, pero a ambos les va a acontecer lo mismo. Es posible que vayan al mismo lugar. El cielo está lleno de gente brillante, inteligente, capaz, llena de talentos, pero también de gente necia, gente que no hizo nada en la vida, gente que se dedicó a hacer el mal, y ahí están. Así de que ¿dónde está entonces el sentido de la vida? Si lo buscamos en lo humano no lo encontraremos. Entiéndame, una vida simplemente que se vive, y queremos en cierto sentido desplazar a Dios y no reconocer a Dios, va a traer única y exclusivamente insatisfacción, ¿cierto? Y aún más, hay gente que dice no, hay que buscar la justicia, ¿sí? Pero la justicia no necesariamente es justa, porque la vida o en este mundo uno nunca encuentra que las cosas sean tan justas. Miren el versículo capítulo 3, versículo 16. ¿Quieren mirarlo? Dice: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y en nuestro país no es la excepción. Yo creo que es un modelo que se repite en muchos lugares. Cuando uno quiere encontrar justicia, y en el orden de la administración de la justicia es donde más corrupción hay. Y que a veces los justos pagan por los injustos, y los injustos salen airosos, con ventaja y favorecidos por la misma justicia. Cuando uno espera que alguien reciba un castigo, resulta que le va bien. Y cuando esperamos que a alguien le vaya bien, a veces ni en esta vida encontramos que haya compensación para la gente. Por eso dice: y dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que quiere y sobre todo lo que se hace. Óigalo bien, dice: allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. ¿Por qué? En este mundo no hay justicia, si la queremos encontrar. Y a veces hay gente que se sienten los paladines de la justicia y hacen carrera en eso. Ahora sí vamos a traer justicia. La Revolución Francesa fue un intento de que los hombres dijeron: no, esto tiene que parar, como dice alguien. Y terminaron haciendo peores crímenes y peores desmanes que los precedieron. En la Rusia de los zares pasó lo mismo. La revolución bolchevique trajo más muertos y se montó una clase mucho más injusta, tirana, que produjo 50 millones de muertos, con varios genocidios a costa de ellos. Y no ha parado mucho de eso, porque si queremos o creemos que el hombre va a encontrar justicia, porque Dios está por encima de todos. La única justicia es la que Dios administra.
Y Dios va a juzgar a cada uno por lo que hizo, sea bueno, sea malo. Todos van a tener que rendirle cuentas a Dios. Y en todo este primer discurso, porque para mí, entre el capítulo 1 y el 6, este personaje que escribió muestra, digamos, una gran frustración y una vida desperdiciada, y al final condenando todo lo que hizo. Y parece que entre el 6 y el 7 hubo un cambio en su manera de pensar, y desde el 7 trae habla otro lenguaje, ¿no? Como si hubiera habido una conversión, porque ya centra todo en una vida en Dios, que es la que tiene sentido. Todas las cosas, ni los placeres, ni el ánimo de justicia, ni el querer conocer el porqué de las cosas, dan la respuesta. Salomón no la tuvo. Solo encuentra que todo fue vano e inútil. Además dice, es vanidad. Aún intentar conocer el porqué de las cosas a veces es vanidad. Hay cosas que el hombre no podrá descubrir. Todavía siguen siendo un misterio. De cómo se forma un hueso en el vientre de una madre. La vida es un milagro. Los hombres podrán observar cómo sucede, pero no saben y lo observan, ¿no? Cómo crece un hueso de pronto. Hay ecografías, hay hasta cámaras que le meten a las madres allá en el vientre, y hay muchas cosas para ver cómo se va desarrollando un feto hasta llegar a adulto. Pero ¿sabe el hombre? ¿Puede el hombre dilucidar cómo las mismas de una par de células que se unen empiecen a reproducirse de tal manera que unas reproducen huesitos, otras tejidos, unas células empiezan y forman el ojo, se van multiplicando, se van reproduciendo, van creciendo y van formando el ojo, la nariz, ¿cierto? Y no se equivoca la vida. Nadie sale con el ojo en la nariz, por ejemplo, o en la punta del dedo gordo del pie. ¿Qué tal uno con un ojo ahí? O la boca por acá, en el antebrazo. ¿No? A mí nos queda una intervención, por ejemplo, cuando en Hiroshima y Nagasaki, después de la bomba atómica, obviamente, y en Chernobyl, después de la tragedia del accidente nuclear, por la radiación salieron personas deformes. Pero originalmente ese no era el propósito, fue un accidente. Pero en forma normal a la gente crece con sus dos ojos en la cara, con su nariz, con su boca. Algunas veces hay situaciones complicadas, pero ¿cómo crecen los huesos de un niño? Sigue siendo un misterio. ¿Por qué unas células van y forman tejidos de carne o de piel y otras van conformando huesos? Salieron de las mismas células. Todo es un misterio. Dios es el autor de ese misterio. De modo que no podemos encontrar, si no podemos saber cómo crecemos nosotros, mucho menos podemos decidir y entender el por qué nos suceden las cosas que nos suceden, y por qué a unos les ocurren unas cosas y a otros otras al mismo tiempo, en la misma ciudad, en el mismo lugar, tal vez en el mismo lugar de estudio, en la misma familia, y los sucesos con uno y con otro son diferentes. ¿Por qué? Al fin y al cabo Dios tiene control. ¿Sí? Si usted excluye a Dios, no le encontrará sentido a la vida. Si usted excluye a Dios, entonces nunca entenderá el porqué de las cosas, nunca tendrá esperanza, no entenderá los valores de la vida, porque el Dios que nos creó es un Dios moral,
Es un Dios que ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Y es un Dios ante quien somos responsables. La gente puede decir que hace lo que quiere y que no le rinde cuentas a nadie. Yo he oído esa expresión a veces cuando uno le pregunta a alguien, bueno, ¿usted por qué hizo esto? Es que usted no tiene por qué meterse en su vida, yo no le doy cuentas a nadie, yo vivo mi vida como me da la gana. Así lo dicen. Ajá, pero cuando se encuentren con Dios, ¿qué le van a decir al Señor? Cuando Él tiene el poder para salvarlo o enviarlo al infierno. Porque Dios aún puso en la conciencia del hombre un sentido de responsabilidad que le dice que es bueno y que es malo, y la conciencia aprueba o desaprueba nuestras acciones, y el hombre sabrá cómo responde a su conciencia, porque donde Jehová es el espíritu del hombre, y todos tenemos conciencia, de modo que nadie puede decir que no sabía, porque Dios le va a decir, yo te lo dije a través de tu conciencia, que no debías hacer eso, y que eso trae consecuencias. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Muchas de esas consecuencias las vemos cumplir en forma terrenal. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Pero lo grave y más allá es que tienen consecuencias eternas. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Y la gente cuenta cosas y a veces se presentan como víctimas, pero no dicen el por qué llegaron allá. Por ahí una actriz muy famosa hizo una gran campaña mundial, una cruzada mundial contra el virus de papiloma humano que produce el cáncer cervical, porque ella lo contrajo. Y entonces todo el mundo la mira como una gran personaje, ¿no? Porque invirtió gran cantidad de dinero en eso. Ah, sí, pero ella no dice que por qué ella tenía esa enfermedad, ese cáncer, porque no lo dice por qué. Y no dice que porque eso fue contraído a través de una relación sexual indebida o su promiscuidad sexual. Y tampoco dice que eso fue el resultado de sus propias decisiones. Entonces se muestra como la víctima que quiere ayudar a las otras víctimas, y no son víctimas, fue gente que decidió voluntariamente hacer algo, a excepción de los casos de violación, pero el resto son responsabilidad de la persona. Todos damos cuentas a Dios, ¿sí? A veces hay gente que está mostrándose como la víctima, que no consigue trabajo, que no sé qué, dice, ¿sí? ¿Qué sabe hacer? Nada. ¿En qué lo podemos emplear? Pues no sé. ¿Qué sabe hacer? Nada. Ay, pero soy un pobrecito desamparado que necesita que me ayuden, ¿sí? Pero cuando estaba joven no empleó el tiempo en lo que debía emplearlo, no buscó prepararse, anduvo desocupado en los billares, en la calle, con los amigos, de farra, ¿sí? También son decisiones. Hay gente que no tuvo muchas posibilidades, pero tomó buenas decisiones. No todos los casos de invalidez o de miseria son resultado de digamos, de la indolencia y de la pereza. Y podemos sacar excepciones, pero muchas veces las decisiones de las personas las llevaron a eso. Porque creyó que la vida y el placer iban a durar toda la vida. Y a mí sí me parece un despropósito en este país que consideren la drogadicción como una enfermedad y obliguen a que nosotros paguemos los tratamientos que ellos nunca van a seguir, porque en realidad de verdad repiten y repiten tratamientos solo para
sentirse por un tiempo bien porque ellos saben y aún hacen ayunos de droga, digamos en el sentido de que ellos hacen abstinencia por un tiempo, porque ya la droga no les está causando ninguna satisfacción. Tienen que usar altas dosis y no les produce ninguna sensación. Y entonces ellos tienen unas dosis de abstinencia y de desintoxicación y se meten a todos esos tratamientos porque saben que después del tratamiento las dosis que se meten entonces les producen la satisfacción inicial. Y le digo, usted está pagando eso, no le está pagando las EPS. Porque ahora cuando empiecen a atender a los sinvergüenzas que simplemente tomaron decisiones equivocadas en su momento, entonces van a ocupar los médicos, las enfermeras, el sistema de salud que usted está pagando. Y usted va a llegar a hacer cola y no lo van a atender porque no hay tiempo o no hay médicos, o y le tocas grandes esperas en los centros de salud. Y tanta gente que por sus malas decisiones, que hay que atenderlos, pero no prioritariamente. Porque la drogadicción, el alcoholismo, el homosexualismo son un pecado condenado en la Biblia, que trae consecuencias a la gente. Y ellos son los primeros que van a demandar atención prioritaria. Mientras que los demás van por el paseo de la muerte buscando un lugar donde los atiendan porque no, los centros de atención están copados. Eso en cierto sentido es una injusticia. Pero es real. Y aquí lo dice. Y entonces usted dice, bueno, yo pagando por un servicio que no me lo prestan debidamente. Que usted llega enfermo y le mandan con aspirina para su casa. Yo fui 2 veces al médico con una cuestión ahí, pues que estaba ahogándome al respirar, con una tos que llevaba 2 semanas. Y hoy, atención prioritaria. Tome estos aspirina, estos naproxenos y váyase para su casa y tómese una huepanelita caliente. Entonces sacar de mi bolsillo, pagar una radiografía para mostrarle a la clínica que yo tenía una bronquitis crónica muy próxima a la neumonía y hubiera podido ser más grave si eso se prolonga. Y entonces ya con la radiografía ahí sí atención, ¿no? ¿Sí ven? Porque eso estaba atestado así, el centro de salud, el centro de atención del hospital. Eso es injusticia. No siempre sale. Y hay gente que obtiene beneficios. Y esto solo en el plano de la justicia humana. Y a veces uno ve que el acontecer, que hay gente que por su impiedad logra salvar su vida. ¿Cuántas veces, a los que han visto ahí un poco la serie de Pablo Escobar, cuántas veces el tipo por su astucia, por su presión, salió libre, por su soborno y por tantas cosas? Y gente que por robarse un martillo paga 20 años de cárcel. Y le suceden miles de cosas en la cárcel, los violan, los hieren, se enferman, no reciben atención y los mandan a los peores lugares de las cárceles, donde tienen que debatirse y luchar por su vida todos los días, y en eso mueren y gente que está pagando injustamente por cosas que no hizo. Porque si vamos a buscar justicia, ¿cierto?, fuera de Dios no la encontraremos. Porque el que tiene esperanza sabe que esas cosas pueden pasar, ¿sí?, pero dentro del propósito de Dios. Nada tiene sentido en esta vida, todo es vano. Pero en el propósito de Dios,
todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Créame. Hay un sentido a todo lo que se hace. El que tiene esperanza, entonces tiene aliento, tiene ánimo. Sabe que la vida tiene sentido porque es Dios el que la da. Es a Dios a quien respondemos. Y es el Dios que provee todas las circunstancias de nuestra vida para favorecernos en su reino eterno. Hay un reino, hay un lugar. Hay un lugar después de la muerte para el que es justo, para el que busca la justicia, para el que se apoya en Dios, para el que responde ante Dios su Creador. Créanme. Y en el presente sabemos que todo tiene sentido. Sabemos que hay un sentido a lo que hacemos, ¿o no? Porque Dios está perfeccionando nuestra alma. La experiencia de José es una experiencia válida. José fue despreciado por sus hermanos. Terminó en una cárcel, olvidado de todos. Y pareciera que fuera injusto, porque él era el único justo de los hijos de Jacob. Era el único justo. El único fiel a su padre. Y fue el que tuvo que pagar por todos. Y fue a la cárcel. 13 años olvidado. Pero es que el propósito era otro, ¿no? Él salió de la cárcel para reinar. Y para traer salvación a todo un pueblo. Y no solo a un pueblo, sino al mundo entero. Porque el mundo entero en ese momento dependía de los víveres de Egipto. De las naciones más distantes venían a comprar el trigo de Egipto. Y en Egipto había trigo. Y la gente pudo sobrevivir con el trigo de Egipto. Pero es que eso tuvo un artífice, José, el preso, el olvidado. Entonces, cuando uno ve que a veces la vida como que no tiene sentido en las cosas que le suceden, pero sí lo tiene en Dios, porque Dios tiene un propósito mayor, ¿sí? Dios sabe qué quiere. Y si yo entiendo que las cosas del presente tienen un sentido, hay un propósito detrás de cada cosa, y yo descanso en el Dios que me creó, que es el Dios que me sostiene, de la misma manera que sostiene al sol en su curso, y a la luna en su curso, y a la tierra en su curso, y no permite que ni una hoja caiga, si no es su voluntad. Es el mismo Dios que sostiene nuestra vida. Y aún en la muerte hay un propósito, porque ese es el tránsito a la verdadera vida, y que Dios propuso al crear al hombre era que reinara juntamente con él. Nacimos para reinar, nacimos para encontrar una felicidad eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el Dios que nos creó. Y entonces, si uno mira al final el discurso y pasando por muchas situaciones, en el capítulo 11 se encierran muchas cosas entre el 11 y el 12. En el capítulo 11, versículos 1 y 2, muestra uno de los propósitos y de las cosas y del sentido que esta vida tiene. Dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Ya que hay algo, y es que Dios no se queda con nada. En Dios hay una recompensa segura, que no le será quitada. Nadie la podrá quitar. Ni los ladrones se la podrán robar, ni el engañador podrá engañarlo, ni nada podrá quitarle
cuando usted ha hecho lo correcto, cuando usted ha hecho sus obras pero en Dios. Hacer por hacer cosas no trae satisfacción, pero hacer las cosas en Dios, con la esperanza. Y cuando se hace todo para Dios y por el Señor, siempre hay recompensa. Y se echa tu pan en las aguas. Echar un pan en las aguas es como perderlo, ¿cierto? Usted ve que se va, y que ahí se va a descomponer y usted no sabe dónde terminar cada migaja de pan. Eche un pan en un río, a ver. Puede que termine en la boca de un pez. Pero en los propósitos de Dios, ese pan recibirá recompensa. A su tiempo lo recogerás. Alguien me contaba que en algún viaje que tuvo, se encontró con un judío, dueño de un banco, del Banco Colombia, Giniski. Entonces decía que se sentó al lado de él en uno de sus viajes, y llegó este hombre y subió una ancianita, caminando con un poco pesadamente al avión. Y el que iba en primera clase, entonces cogió a la señora y le dijo: siéntese acá. Yo soy joven todavía, yo puedo caminar, yo puedo ir atrás, deme su tiquete, y le dejó el tiquete de él. Y entonces esta persona que estaba al lado de él se sorprendió y se quedó mirando. Él le dijo: mire, yo tengo una tónica. Simplemente yo vivo, yo hago lo que tengo que hacer cada día. Yo no me preocupo porque lo que es mío vendrá. Y ella es la que necesita este asiento, yo no. Y se fue atrás con los demás pasajeros. Y de alguna manera, yo no sé la moralidad de sus bienes, pero de alguna manera eso es cierto, lo que él dice. Eso es cierto. Y muchas de las cosas que recibimos es porque Dios no se queda con nada. Cuando usted da a un pobre, dice la Escritura, y dar a un pobre es saber que no recuperas lo que... ¿sí? Nunca Él te va a devolver, pero Dios sí, porque dice: el que da al pobre presta a Dios. Usted le da a un pobre y es como si usted le estuviera prestando a Dios. Y Dios nunca devuelve con el 1%, como hacen los bancos. Dios va más allá. Es más, Dios dice que debemos dar con generosidad, y más allá, y con alegría. Él es así. Así que no debemos preocuparnos, como decía este señor, al ceder el banco, la silla de su avión, del avión. Ella es la que nos necesita. Yo hago simplemente lo que tengo que hacer, y a su tiempo, y cuando Dios quiera, lo que es mío me llegará. Y Dios ha asegurado, esta es la palabra de Dios, está por encima de cualquier pensamiento humano. En tiempos de crisis la gente es acumular, ¿no? Pero en tiempos de crisis es cuando hay más necesidades y cuando la gente está más alcanzada. Y la tendencia humana es a esconder, atrapar, asegurar. Y entonces cuando hay más necesidades, cuando Dios dice: entonces de más. Echa tu pan en las aguas, que a su tiempo lo recogerás. Porque no sabes qué vueltas dará la vida. Eso es cíclico. Hay años de abundancia, pero hay años de escasez. Hoy estás arriba, mañana puedes estar debajo. Hoy estás disfrutando de bienestar, tal vez mañana no tanto. Pero si tú haces lo que tienes que hacer, también Dios te socorrerá en el día de la aflicción.
Y hay aquí hay algo que nos enseña también. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento mira no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Qué tremendo. Que todas las cosas, antiguamente la filosofía la gente vivía de una manera, y era que toda causa, todo efecto tenía una causa. Siempre hay un origen a todas las acciones, a todos los sucesos. Hay una causa y un efecto en todo. Esto de la causalidad nos lleva a pensar que si hay el universo es porque Dios lo creó, alguien lo produjo. Que si alguien es Dios. De que todo lo que tú siembres, eso recoges. Así lo dice la Biblia. No puedes recoger frutos malos si el árbol es bueno, ni puedes recoger frutos buenos si el árbol es malo. Si tú siembras chirimoyas, recoges chirimoyas. El que siembra mangos, recoge mangos. Si tú haces el bien, recoges bien. Por eso dicen, no te canses de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero si haces, quien siembra viento recoge tempestades. La manera en que tú vives determina los resultados y el final de tu vida. Y la Biblia dice que hay un final dichoso para el hombre de paz. El que sembró bienes recoge el bien. El que es misericordioso recibe misericordiosa. Porque Dios no cambia. Nunca cesarán la ley de la siembra y la cosecha. Sembramos abundantemente, recogemos abundantemente, pero el que no siembra, no recoge. Y el que se queda esperando que vengan tiempos perfectos para hacer las cosas, va a terminar no haciendo nada. La Biblia siempre bendice, y Dios habla de bendición al que es laborioso. Pero el perezoso no recoge nada. El que hace el mal recoge mal. El que espada mata, a espada debe ser muerto. Es la ley de la vida. De modo que tú no puedes esperar a recoger algo bueno si no has hecho lo bueno. La manera en que tú vives delante de Dios determina tu futuro. Algunos se preocupan por el futuro. ¿Qué va a pasar? Vienen guerras, vienen conflictos. El gobierno anuncia una gran sequía. El gobierno está diciendo a la gente, ahorre agua, ya hay que ahorrar. Sin saberlo, ya con mi esposa habíamos decidido que es bueno ahorrar. Entonces pusimos una caneca en el baño. Entonces hay agua que no le llega a uno. Y siempre cae allá derecho. Y mientras usted espera que el agua se le caliente, el agua sale. Pues ya no hemos vuelto a descargar la cisterna del baño. Siempre hay agua ahí en la olla. Cuando usted deja las llaves abiertas, hay que ahorrar, ¿cierto? Pero eso también nos dice una cosa, porque no sabemos el día de mañana. Nos dice algo, y es que nosotros, si queremos estar seguros en el futuro es incierto, no sabemos qué va a ocurrir. Es cierto, la Biblia hay profecías, Dios le da a gente sueños, profecías, anuncia situaciones, advierte otras para que nos corrijamos. Pero lo importante de todo es que si yo estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios en el presente, no tengo por qué temer el futuro. ¿Sabe por qué Jesús nunca tuvo accidentes? Nunca anduvo deprisa.
Y él tenía confianza en el futuro porque vivía de acuerdo a la voluntad de Dios en el presente. Lo que hace mi Padre, eso hago. Lo que dice mi Padre, eso digo. Por eso podía esperar que todo lo que la palabra de Dios decía se cumpliera en él. Si usted está viviendo inadecuadamente hoy, tema. Pero si usted está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, usted puede estar tranquilo. Al que el viento siembra, al que el viento mira no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios al que hace todas las cosas. Dios hace todas. ¿Cómo sucede? Es increíble. Pero yo a veces digo, Señor, hoy tengo afán, tú sabes cómo está la cosa, tú sabes que es hora pico, tú sabes que tal cosa. Y el Señor dice, ve tranquilo. Y cojo un taxi y pareciera que fuera un domingo por las 11, 12 de la noche porque todo despejado. Siempre llegaba sobre la hora a los aeropuertos, porque yo no tenía pasaje comprado, sino simplemente llegaba ahí. Y siempre dos veces me quedé de un avión y me dejaron para después, pero porque Dios tenía un propósito. Uno en Sao Paulo, porque Dios quería que hablara con una persona en Sao Paulo. Y yo no entendía al Señor, y cuando la llamé, se agarró a llorar. Yo sabía que Dios tenía una respuesta para mí hoy, porque Él me dijo esta mañana que me tenía una sorpresa. Hoy es mi cumpleaños. Salí hace tanto tiempo de Colombia, nadie me llama, ni de la organización en la que estoy. Es la primera llamada. Y desde ahí se estableció una amistad. Sin compromiso. Pero por lo general siempre llegaba y listo. Me abrían cupo. En una ocasión la azafata me dijo, no hay cupo, está sobrevendido. Mira, aquí tengo todas estas personas en lista de espera. Pero se quedó mirándome la cara y dijo, deme su tiquete. Y cogió el tiquete y se fue directamente ella al avión. Y sacó a una persona que estaba en clase pues económica, la pasó a esa persona a la clase ejecutiva donde habían puesto y me llegó y anotó ahí el número de la silla que había desocupado. Es para usted. Y así muchas veces. Un día sí, Puente, tenía que estar en Ibagué porque quería Ivancito. Puente, eso estaba full, el terminal. Y esas colas, mejor dicho, eso no había ni espacio donde pararse con la maleta, esperar a ver en qué cola se hacía uno. Y me paré y dije, no, Ivancito no va a recibirme. Yo dije, no, ¿será que no voy? Pero sin embargo me quedé ahí parado y llegó un señor, no sé de dónde salió, dijo, ¿usted para dónde va? Para Ibagué. ¿Va solo? Sí, camine. Me habían puesto en una buseta. No el más cómodo, pero el mejor. Pero me fui. Dios sabe. A veces hay milagros que ocurren. Yo si los contara, diría, pero Dios hace todas las cosas. Así de que tienes que saber de que eres responsable ante Dios. Que Dios ve todas las cosas. Por eso dice, siembra por la mañana tu semilla y no descanses en cuidarla y en dirigir, en deshiervar, en todo, ¿cierto? Porque no sabes cuál es la semilla que va a producir. O sea, si lo que Dios te manda a hacer algo, hazlo. Así no veas el resultado.
Porque Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. Todo está en su mano. Pero por otro lado eres responsable de hacer lo que te toca hacer. Y por otro lado, todos hemos de morir. Es la mejor noticia que tengo hoy. Todos vamos a morir. Todos. Quiere decir que saldremos de este mundo. Este mundo que es un valle de lágrimas realmente, para ir a la gloria eterna. Cuando usted tiene esa esperanza, usted no teme lo que va a pasar. Simplemente usted va a hacer lo que Dios le diga que haga. Y cuando usted hace eso, recibirá su recompensa. Mire. Y no importa si eres joven o eres viejo. Hay gente que se precia de ser viejo y los años que ha vivido, pero es que los años no determinan el futuro eterno. Más bien piensa que vas a responder ante Dios. En el infierno hay niños y en el infierno hay viejitos. Los que han ido al infierno y han contado lo que ven allí. Catherine Baster habla de una viejita ya, ¿cierto? Encerrada en una celda horrible en el infierno, con las mismas enfermedades y dolores y la misma situación ahí, porque ellos conservan lo que eran aquí. Los que nacen y los que van al infierno viejos se quedan viejos con todos sus males. Solo los justos son rejuvenecidos y resplandecen como el sol. Nunca son viejos los hombres. Todos vuelven a su edad de plenitud, al cuerpo glorioso que el Señor tiene. Así es, somos responsables. En capítulo 12 dice lo siguiente: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo creó. Entonces, allí hay una verdad que hay siempre. Y en el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hay que estar recordando siempre a Dios. Y que la juventud no es para desperdiciarla, sino para invertirla. Y mientras vives tu juventud no puedes olvidar a Dios. Puedes hacer lo que quieras, pero lo que hagas tendrá consecuencias eternas. Así es de que van a llegar los días malos donde digas no tengo en ellos contentamiento. Y yo nunca he encontrado una persona que haya entregado su vida a Dios, que al llegar a sus años de vejez esté infeliz, ni insatisfecho, sino con un sentido de realización, de gozo y de esperanza. Pues sabe que ya su vida termina y va a irse a los brazos de su Señor. Y con la satisfacción de creer que cuando vaya a la presencia de Dios dice: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Quiénes son los que mueren angustiados? Los que no hicieron lo que tenían que hacer, los que desperdiciaron los años de su juventud, que eran cuando tenían las fuerzas y el poder para hacerlo. Hace 8 días estábamos viendo con Carlos la película de Martin Stindl y uno ve. Yo recuerdo de la hija de Martin, Aletia, era una niñita un poquito alocadita, es decir, en su juventud era una niña adolescente y todo, y era
pues como todos los jóvenes, ¿no? Pero un buen día tomó la decisión de ir con su padre. Él se metía a los campamentos de la guerrilla, de los paras, se enfrentaban los paras y la guerrilla, él estando ahí, se lleva a su hija. Tendría unos 15, 16 años en esa época, porque eso fue hace varios años. Ella vio lo que hacía su padre, se enamoró de lo que hace su padre. No le da miedo meterse allá, no le da miedo estar con los guerrilleros, con los paras, hablar con ellos, compartir de Cristo. Y hoy se le ve decidida, ¿sí?, a una vida realizada. No está buscando cuidar su vida, ni disfrutar de la vida. Ya asumió lo que realmente entiende que es lo único por lo que vale la pena vivir, por el Señor. Digan lo que digan, pero la chica está decidida, ¿no? Y el papá le dijo, váyase para acá. No, ¿cómo se va a ir conmigo? Le dice, Dios me dijo que fuera. Yo quiero ir y voy a ir. Él no se iba a poner a decir, no, ¿qué es? Ya habrá tiempo, cuando estés grande. No. Pues él sabe lo que las decisiones producen. Cuando Martín tenía 3 años, el papá le mostró, tenía unas fotos de los indios de la Sierra Nevada, de las noticias y de las revistas que sacan la realidad de esa época, donde los indios se cortaban, indios heridos y todo por estar borrachos y todo. Y entonces le dijo al niño, ¿y por qué están así heridos? ¿Por qué están? 3 años. Y entonces el papá le dijo, ¿por qué no tienen a Cristo? Ellos hacen eso, no tienen a Cristo. El niño dijo, papá, déjame yo y les hablo de Cristo. Quiero ir a hablarles de Cristo, dijo. Y entonces el papá le dijo, no, eres muy niño, no puedes decidir, nosotros decidimos por ti. Cuando seas mayor de edad, entonces vas. Puedes hacer tu vida lo que quieras, pero ahora obedeces. El niño se tiró de rodillas. Señor, si yo no puedo ir, manda a mi papá. Y tenía negocios. Dice que tenía más de 25 años, era un constructor de obras civiles. 25 años de contratos con el gobierno para hacer presas, puentes y todo en los Estados Unidos. Al mes estaba abandonando su puesto. Estaba partiendo con su familia para ir a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde vivió y crió a sus hijos. Algunos están esperando, ay no, yo cómo me voy a ir si mi hijo tengo que quedarme al lado de mi hijo para que estudie en la universidad, Harvard, la Javeriana, lo que sea, ahí. Bueno, me voy. Y se fue. Ahí está un hombre que está decidido por el Señor, que supo que la vida, acordarse del Señor desde niño. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. No esperó a ser mayor de edad. A los 8 ya había decidido. Y a los 8 hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, y toda su vida fue un desafío que Dios honró. Dios revirtió o diluyó o difirió una decisión que había tomado. Voy a entregar este pueblo en manos del rey de Babilonia. Pero la decisión de un niño de 8 años detuvo la ira de Dios sobre un país en los años que él vivió.
Dios dijo, no voy a entregar a tu país porque tú te arrepentiste, porque he hallado que tu corazón se enterneció. Y en esos años Israel no verá el mal. Eso no quería decir que los ídolos no permanecían en los corazones de la gente, pero los 8 años mandó que quitaran todos los ídolos, descabezar todos y acabar con todos los lugares de idolatría en su país. Eso es una persona decidida. No tienes que esperar los años de jubilación para empezar a servir a Dios. Ahí tienes un rey de 8 años haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y entre los muchos reyes de Israel, él fue uno de los 6 reyes que obedecieron a Dios. Entonces, vale la pena acordarse, vale la pena tener presente a Dios. Dios puede convertirse en motivo de tus pensamientos, de tus deseos, de tus aspiraciones, y el logro de tu vida está ahí a los 8 años. El cuento de que es joven, hay que dejarlo, que experimente, que viva, y después sí que se dedique a las cosas serias. ¿Sabe lo que está haciendo ese padre? Asesinando a su hijo. Lo está matando, joven, porque será un inútil, irá al infierno. Es como entregar los hijos. La gente condena lo que hacían los israelitas en el tiempo de Baal. Cogían a sus hijos pequeñitos y los llevaban a los ídolos de Baal. Un ídolo con los brazos así en bronce, pero con fuego debajo. Eso estaba al rojo vivo y ahí ponían a sus hijos. Cuando un padre dice, no, hay que dejarlo que viva, que experimente, que disfrute la vida ahora. Ya después él asumirá. Eso es entregarlo en manos de Baal. Eso es destruir la vida. La vida tiene límites. Y el joven tiene que aprender que puede vivir de cualquier manera, pero que al final dará cuentas a Dios. A veces a los niños lo que me molesta es que les enseñan la Biblia como si fueran las historias de la Cenicienta y las 1001 noches y todo eso. No. Este es un libro que habla de la vida y la muerte. Y las decisiones que tomas con respecto a este libro son de vida o muerte. No son un cuento de hadas. Esa es la historia verdadera. Y el final del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o ya sea mala. Todo lo que hagamos. Así de que la única manera de vivir es haciendo todas las cosas en Dios. Y para vivir la vida en Dios no es vivir la mañana, no son los años de jubilación, es tomar una decisión con respecto a Dios ahora, en el momento en que tú te encuentras con Dios. A unos los alcanzó el Señor a los 5 años, otros a los 20, otros a los 40, otros a los 60. Pero cuando la oportunidad se presenta, hay que tomarla ahí. Porque todo lo que tú tienes, y lo único que tú tienes, es el presente. El pasado ya pasó. Dios perdona el pasado. Te equivocaste en el pasado, pero Dios es misericordioso. Dios murió por ti. Dios te puede perdonar. De hecho, te quiere perdonar. Ya pasó. No puedes volver a vivir el pasado. No lo puedes traer. No lo puedes recuperar. No lo puedes cambiar. El pasado pasó, ya no está en tus manos.
ya se fue. Pero tampoco posees el futuro, no sabes qué traerá el futuro. No puedes decidir que el futuro, no puedes decir siquiera mañana haremos esto o aquello. Pero si hay algo que tú está en tu mano, es el presente. ¿Qué haces hoy? Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es hoy el momento en que hay que aprovechar. Hoy. Porque es lo único que tenemos. Mire lo que dice en el 11:4. El que al viento mira, no sembrará. Y al que mira las nubes, no cegará. Hay gente que está esperando que todo sea perfecto, que se cumplan las condiciones que quieren y todo, y no hacen lo que tienen que hacer. Y lo que hay que hacerlo hoy. Las decisiones se toman hoy. Y eso define el futuro. Es hoy que te tienes que esforzar, no mañana. Hay gente que cree que hoy lo puedo dejar y mañana hago el doble. No, mañana solo tiene 24 horas. Y tampoco puedes decidir cómo será el mañana. Porque entre más acumulas y acumulas para mañana o para después, se te acumula tanto que ya no puedes hacer nada. Y el solo pensar todo lo que dejaste de hacer y que tengas que realizarlo en muy corto tiempo, te va a pesar, te va a poner una carga tan grande que te dejará paralizado. ¿Sí? Porque no sabrás por dónde empezar ni dónde terminar las cosas, porque cada cosa debió hacerse en su tiempo. Así que los que siempre acumularon para hacer mañana, llega el mañana y no hacen nada, porque quedarán abrumados. Hoy hay un día, algo por hacer, ¿sí? Pero puedes saber una cosa, que todo lo que hagas en el presente tendrá recompensa futura. Dios tiene recompensa. El Señor dice que Él viene pronto para dar a cada uno conforme a sus obras. No conforme a sus deseos o aspiraciones, o a los sueños, y a las ambiciones, y a las fantasías, y a las promesas que hizo y todo eso, no es sobre lo realizado. Si usted es jefe de una empresa y usted llega a pedir resultados a su trabajador y el trabajador le sale diciendo, no, es que yo estaba pensando que mañana y la próxima semana y el próximo mes, no, le va a preguntar es ¿qué hizo? Usted puede tener buenos planes, pero las ejecuciones son presentes. Lo que tengas que hacer hoy, hazlo según tus fuerzas, porque llegará el día donde no podemos trabajar. No, dentro de 20 años, ¿cierto? Si yo dejo para dentro de 20 años lo que tengo que hacer hoy, tremendo, ¿sí? Si subiendo un puente de Transmilenio me fatigo, no sé si dentro de 20 años pueda siquiera subirlo. ¿Es verdad? Hace 8 días hablamos de eso. La vejez llega. Y la Biblia dice, ya llega la noche donde nadie puede trabajar. Trabajad en tanto que dura el día. Trabajad en tanto tienes fuerzas. Trabajad en tanto puedes hacer las cosas. Trabajad en tanto las cosas puedes llegar a realizarlas y las oportunidades están dadas. Cuando las puertas están abiertas, porque llegará el momento donde el Señor cerrará la puerta y ya nadie podrá trabajar. Ya nadie podrá hacerlo. Llega la noche donde nadie puede trabajar, dice. Entonces, ¿qué tenemos? El presente, el hoy. Mientras dura la gracia de Dios. Porque llegará mañana donde todo lo que tú dices que ibas a hacer, no podrás hacerlo.
Entonces hay que hacer hoy. Hay que tomar decisiones hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Decídete hoy. Entra hoy. La puerta está abierta. Los israelitas, algunos, yo no creo que todos se burlaron de Noé. De Noé se burlaron muchos. Es más, la Biblia no dice si se burlaron o no. Es más, yo creo que algunos creyeron que había que hacer un arca. Y que había que hacer algo como lo que estaba haciendo Noé. Pero no lo hicieron. Algunos tenían planeado hacerlo. Yo sí creo. Y vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Cuál fue la gracia de Noé? Que Dios le dijo, hazte un arca de tal y tal manera. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Y Noé hizo conforme Jehová le mandó. Ya, listo. ¿Cuándo? Empezó. ¿Cómo empezó? Solo. Porque no creo que él haya puesto a la mujer a cortar árboles para sacar la madera para hacer el barco. Él empezó con su mujer solo. A los 20 años nacieron sus hijos. Ahora tenía una doble tarea: educar a sus hijos a temer y enseñarlos a temer a Dios, y 2, seguir con el arca. Y por 100 años más continuó con el arca. Yo creo que por ahí a los 15, 20 los hijos le ayudarían. Algunos dicen que es que ellos estaban ahí desde el principio. No. Pero hay algo que sus hijos siempre vieron en Noé: estaba haciendo un arca. Hasta cuando vino el diluvio, los hijos a lo mejor al principio no entendían: ¿qué está haciendo papá? Un arca. ¿Y para qué? Para navegar. Y mirarían para todos lados, ¿no? ¿A dónde? ¿Sí? ¿Aquí en la montaña? Y después metieron los animales y entraron ellos, y no llovió 7 días, ni una gota. Pudo haber una rebelión familiar en ese momento. ¿Y nosotros qué hacemos acá si allá afuera está tan bueno, está haciendo sol? Yo creo que hasta intentaron abrir la puerta, pero dice que el Señor fue el que la cerró. Y lo que Dios cierra nadie lo puede abrir. Por su gracia se salvaron. Pero a los 7 días las fuentes de las aguas del abismo empezaron a salir. Y la lluvia empezó a caer. Y todo quedó cubierto de agua. Y aún permanecieron ahí mucho tiempo. Al año de haber entrado al arca, salieron. Y por primera vez en un año pisaron tierra firme. Dios los había salvado. Así de que caminar con el Señor y hacer su obra es la única esperanza que tenemos. Ahora, pero es hoy. Lo que tú tienes es el hoy. Tú no tienes nada del mañana, ni puedes decidir nada del mañana. Dios decide por ti en el mañana, pero te pone a decidir por el presente. Vamos a orar.